Es importante, gracias hermano Manolo. em, quiero hacer un breve preámbulo al curso de Historia de la Biblia, mencionando algunas ciencias relacionadas con el curso, Ahí quise mencionar la geografía, ya que es la ciencia que se ocupa del estudio de la superficie de la Tierra y de la delimitación de territorios, organizando al mundo y al planeta en regiones, en continentes, en países, ¿de acuerdo? Y está muy relacionada la geografía con la historia de la Biblia. Tenemos también otra ciencia muy relacionada, como lo es la arqueología. Y la arqueología es la ciencia que estudia las civilizaciones antiguas y que para ello se vale del estudio de los monumentos, estudio de los utensilios, estudio también de los documentos de esas civilizaciones y con los cuales contamos. La arqueología es una ciencia relacionada con la historia de la Biblia. Luego también la historia no en sí misma, no el recuento de hechos acaecidos a la humanidad a lo largo del tiempo, sino que la historia como ciencia. Está relacionada con el curso que estamos iniciando. Tenemos también arqueología relacionada estrechamente con la historia de la Biblia, prácticamente 90%, porque es la ciencia que intenta estudiar a Dios e intenta darnos una explicación de Dios a partir de la revelación de Él en las Sagradas Escrituras, en el documento cuya historia estudiaremos ahora y dentro de 2 semanas. La teología, el estudio que trata acerca de Dios y que por tratarse de Dios es prácticamente la madre de las ciencias. Se ha dicho que la filosofía es la madre de las ciencias y se ha puesto a la teología en un segundo lugar, pero tratándose de que es la ciencia que estudia a Dios, prácticamente la teología viene a ser la madre de las ciencias y la filosofía le viene a ser subordinada, con todo el respeto que ello merece, aún dentro de los cánones académicos. Bien, y luego la etimología, hermanos. Esta sí es muy importante, relacionada con la historia de la Biblia. Por eso tengo ahí una notita y por eso lo tengo con asterisco. Debido a su importancia en esta materia de estudio, la etimología amerita mención especial, amerita explicación aparte. Y entonces vamos a entrar de una vez a tratar con el asterisco en nuestra próxima diapositiva. Pero bueno, vamos a decir aquí mismo, eh, en qué consiste la etimología. La etimología es la disciplina filosófica que se ocupa del estudio del origen y de la historia de las palabras. Cómo surge una palabra, por qué surgió y va hasta sus raíces culturales y hasta sus raíces inclusive eh, eh, religiosas, y en fin, ¿de acuerdo? Entonces, la etimología nos va a explicar de dónde surge una palabra, por qué surge, cómo surge, y es una tremenda ciencia auxiliar para la teología, para el estudio de la Biblia y para el estudio de la historia de la Biblia. Es muy importante, es una ciencia al servicio prácticamente de todas las ciencias, pero en el caso de la Biblia, pues es sumamente valiosa porque ella nos permite ir a la historia y al origen de las palabras, ¿de acuerdo? Bien, entonces, visto esto, vamos a pensar brevemente y rápidamente en algunos conceptos relacionados con el curso, como son literatura, historicidad, trasfondo, contexto. Tengo en negrita ahí, como ustedes pueden observar en la diapositiva, tengo en negrita las palabras historicidad y contexto. Luego les explico por qué. Pero empecemos mencionando a la literatura como un concepto relacionado. La palabra literatura se deriva de una voz latina litera, que al español se traduce como letra o en plural, letras.
Y de ahí viene la palabra literal. Cuando decimos nosotros que queremos entender algo literal, significa que lo tenemos que comprender a la letra, tal como está ahí. Por supuesto, hay mucho mensaje y mucho contenido no literal en la palabra de Dios, en la escritura. Pero de ahí viene, pues, de literatura la palabra literal, cuando queremos decir que algo lo entendemos tal y como aparece en el texto. Historicidad aparece en negrita, más adelante explico por qué. Trasfondo, la palabra trasfondo significa atrás del fondo, lo que está más allá del fondo. Imaginémonos que estamos, hermanas y hermanos, eh, viendo un volcán. Estamos en un valle y vemos al fondo un volcán. Lo que está atrás de ese volcán es el trasfondo, pero para eso tenemos que ir hacia allá. Tenemos que ir tenemos que rodear ese volcán o escalarlo y bajarlo por la otra cara. Y al estar en el otro valle o montaña, como sea, o en el otro espacio físico, vamos a darnos cuenta de cuál es el trasfondo. Entonces, el trasfondo es un concepto relacionado mucho con la historia de la Biblia. Y luego el otro concepto es contexto. Y aquí de una vez adelanto, hermanas y hermanos. La tarea de esta primera sesión del curso de Historia de la Biblia va a consistir en lo siguiente. Deben ustedes buscar en sus casas, por supuesto, y en las fuentes bibliográficas que tengan a disposición. Una de ellas, pues, es la red, la internet, ¿verdad? Pero otras fuentes de información. Entonces, ustedes, así como los diccionarios históricos o diccionarios de Academia de la Lengua. La primera tarea consiste, bueno, es una misma tarea, pero buscar el concepto, definición del concepto historicidad. No es sinónimo de historia. Historicidad e historia no significan lo mismo. Se parecen mucho, están muy ligadas, pero definitivamente no son la misma cosa. Entonces, ustedes van al averiguar la definición del concepto historicidad, se van a dar cuenta de esa diferencia, ¿verdad? Y lo van a anotar, por supuesto, la definición de ese concepto. Y digo definición de ese concepto porque concepto y definición no son sinónimos, no son lo mismo. El concepto es el objeto de estudio, el objeto de investigación, en este caso, historicidad, ese es el concepto. Pero la descripción, la explicación sobre lo que es historicidad, esa es la definición, la explicación, la descripción, la caracterización del concepto, ¿no? Y todo eso es muy importante para nuestro curso. Y es un preámbulo, pero es prácticamente parte del curso porque constituye una buena base para poder entender la historia de la Biblia. Así que después de que ustedes encuentren la definición de historicidad y de contexto y la anotan, pueden tomarle una fotografía a eso y enviarles la fotografía al chat del hermano Manolo Estrada. Y entonces él me lo hará llegar a mí, ¿verdad? Para que podamos calificar esa tarea. Entonces, definir los conceptos historicidad y contexto. En cuanto al contexto, solo les adelanto que hay un subtítulo ahí abajo que dice su diversidad, porque hay diversidad contextual y que tiene que ver con la cobertura o alcance, pero no les digo más. Ustedes van a investigar la palabra contexto y qué es eso de su diversidad o cobertura o alcance. Y luego texto y contexto o contexto textual, eso pues se lo decimos aquí mismo. Cuando uno lee en la escritura, en la palabra de Dios, un versículo, no podemos interpretar solo a la luz de ese texto alguna enseñanza o alguna doctrina. La vamos a entender cuando examinemos el contexto, qué versículos hay antes, qué versículos preceden a ese versículo y qué versículos vienen después o qué párrafos. Y eso nos permite ver que también existe un contexto en el texto, o sea, contexto o contexto textual, ¿de acuerdo? Habiendo hecho este preámbulo, entonces, si nos vamos ya a el desarrollo propio de nuestro curso. Y veremos que el término Biblia, del término Biblia, pues vamos a ver unos apuntes etimológicos, algunos apuntes etimológicos. En primer lugar, vamos a decir que la palabra Biblia procede del griego y significa eso que les dije yo que viéramos en nuestra primera diapositiva. Ahí está, libros. Ahí vemos la biblioteca y vemos los libros.
En esa imagen vemos los libros que fueron captados por la cámara. Los libros. Pues esta palabra, los libros, eso significa, ahí está en negrita en su diapositiva, los libros significa, eso es lo que significa Biblia, ¿ya? Que procede de la palabra griega biblion, biblion en el griego, y que traducido al español es los libros. Ahora, déjenme decirles que la palabra Biblia es una palabra del griego biblion, pero que en latín es Biblia, Biblia. Por eso dice aquí en nuestro comentario que del griego pasó al latín y del latín a las lenguas de Occidente. Cuando decimos de Occidente, nos referimos a lo que es toda Europa, ¿verdad? Toda Europa. Digamos que del griego pasó al latín y del latín a las lenguas europeas, como quien dice el francés, el español, el inglés. Y otras lenguas que se hablan en Europa, ¿de acuerdo? Eh, y dice que gramaticalmente hablando, pues es una palabra singular femenina que designa la colección de libros sagrados de los judíos y de los cristianos. Eso es lo que sabemos de Biblia por su etimología, pero no termina ahí la etimología de la palabra Biblia y por eso hablábamos de la importancia de la ciencia etimológica como auxiliar. Aquí vemos que su etimología proviene de una colina fenicia llamada Gubla. Y esa palabra Gubla también significa en idioma fenicio montaña. Y ahí tienen ustedes una imagen donde están algunos monumentos y algunas construcciones sobre esa montaña que se llama en idioma fenicio es eso, es montaña, pero la conocemos nosotros geográficamente como Gubla. Y de ahí derivó un nombre bíblico que es Gebal, no Gebal, sino Gebal, del nombre Gubla, y pasó después eso a la forma griega Biblos, que devino en Biblion y que se traduce los libros. Entonces, Biblion es también la palabra para rollos, para papiro, que es el antiguo papel. Ajá. Así como la palabra Biblos se traduce los libros, también se puede traducir para la palabra rollos, para la palabra pergaminos y para la palabra papiro, que es el antiguo pel, que era como la corteza de cierta planta que se parecía a lo que conocemos hoy como el tallo de un platanar o del banano. Ese tallo cortado y extendido puede formar un pequeño pliego y en ese tallo pues, se puede escribir con algún instrumento punzo cortante, o sea, un instrumento con punta, va marcando las letras o los caracteres que se van grabando ahí, dada la naturaleza de ese tipo de pliego, pero ese es el papiro. Solo estoy colocándolo como ejemplo, que el papiro se parece un poco a la corteza del árbol de banano y del platanar, pero no es realmente ni demasiado parecido, es muy leve el parecido, pero para que nos dé una idea de cómo fue el papel original, como lo es el papiro. Bien, y entonces todo eso, hermanos, dio origen a la traducción al latín de Biblia, y de ahí se deriva también biblioteca, que teca se hace como opción y Biblia, pues los libros, ¿no? Una colección de libros o una clasificación, un ordenamiento de los libros, una especie de catálogo de los libros. Eso significa biblioteca, catálogo de libros, ¿ya? O diversidad de libros debidamente organizados. Entonces, vean la influencia de la palabra Biblia, del libro sagrado que tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios. Entonces, tenemos pues ahí que de Biblia se deriva la palabra biblioteca, que hoy es utilizada en universidades, en instituciones, como el lugar donde hay libros de consulta. Hasta ahí, esa es parte de la influencia de la palabra de Dios, de la Biblia.
Bien, cabe apuntar, hermanos, que nuestro idioma no tradujo el término Biblia del latín al español, sino que lo adoptó. La Academia Española de la Lengua de ese tiempo, si es que se llamaba así, Academia Española de la Lengua, pero como se hubiera llamado, hermanas y hermanos, los hermanos que al principio estuvieron al frente de lo idiomático, de lo lingüístico en el español, no tradujeron, no les pareció bien traducir del latín la palabra Biblia al español, sino que la adoptaron, lo castellanizaron y entonces en nuestro idioma también es Biblia. Así, tanto en latín como en español, la palabra es Biblia. Pero no solo nosotros la que hemos, como quien dice, adoptado, no solo el español, también la adoptó el inglés, ¿verdad? Ustedes saben que en inglés Biblia es Bible, se escribe Bible, y por el hermano Manolo y este ministerio, este gran proyecto, también sabemos de la organización Time, ¿verdad? O sea, tiempo de Biblia, tiempo, o el tiempo de la Biblia, o los tiempos bíblicos. Y pues es importante que algunos idiomas no tradujeron a su idioma la palabra, sino que la adoptaron desde el latín, y por eso es que la conocemos como Biblia. No hay en español una palabra para Biblia, se llama así en español, pero es voz latina, ¿verdad? Y sí significa, lo que sí sabemos que significa, pues es muchos libros, diversidad de libros. Bien, no sé si habrá algún pequeño comentario o alguna inquietud en este momento, antes de pasar a nuestra siguiente diapositiva. Hermano, disculpe con una pregunta. Cuando me latín, ¿a qué se refiere o a qué se debe? Disculpe. Ok, Muchas gracias. a usted gracias, hermano. Sí, el latín es un idioma, es una lengua de la nada, como el griego, está el hebreo, el arameo, el griego, el latín. Es el idioma que un señor llamado latino. Latino se llamaba un señor italiano que fue el idioma latín. El latín es un idioma creado por latino, y del latín surgió posteriormente el español, surgió el portugués, surgió el italiano mismo ya en su forma moderna, surgió el francés, y quizás algún otro que en este momento no viene en mi memoria, pero las lenguas, el español, el francés, el portugués, el italiano. Y bueno, al hablar del español también tendríamos que hablar del castellano, o del que se habla, por ejemplo, en el catalán y alguna otra sublengua española. Se derivan del latín. Y así como en nuestro idioma hay voces latinas, también las hay en el inglés. Aquellas palabras que en el inglés se parecen al español es porque proceden del latín. Por ejemplo, la palabra hospital, que se escribe igual en inglés, se deriva del latín. La palabra nacional, en el español y en inglés se escriben igual, lo que cambia es la pronunciación, pero como no es clase de inglés, no voy a abundar en esa información. Entonces, el latín es prácticamente una lengua madre, hermano, como lo es la griega, de donde vienen muchas palabras del español. Déjenme decirles que el español, nosotros contamos con un 75% del español, pues que es del latín, derivado del latín, un 75%, pero tenemos un 10% que se deriva de lo anglo y de lo sajón, y por eso también tenemos palabras que vienen de ahí, pero tenemos también un 10% que viene. Muchas de nuestras palabras vienen del griego. Por ejemplo, el nombre de muchas ciencias. Por ejemplo, psicología viene del griego. Es el estudio de la conducta del ser humano, ¿verdad? Pedagogía viene del griego, es que en otra, tal vez en tiempo aparte podemos ampliar esa información, porque no vamos a abundar mucho en eso, pero el griego es una lengua madre, como es el latín, y nuestro idioma pues viene del griego, del latín, algunas palabras del hebreo. Por ejemplo, la palabra ojalá, que es una palabra árabe vinculada con el hebreo. Alá es la palabra que en Génesis es Elohim, de Génesis 1:1. Alá y Elohim o Elohim son sinónimos y significa el único Dios. O sea que Alá, los árabes tienen razón cuando dicen que Alá es Dios, Alá es Elohim, eso es cierto. Lo que no es cierto es que Mahoma es su profeta, ¿verdad? Nos saca de curso y ahí hace falta la verdad revelada del Señor. Entonces,
Espero haber respondido a su pregunta, hermano. Vamos a ir Hermano, muy amable. para Gracias, servirle. gracias. Vamos a ir adelante en nuestra diapositiva. Leemos ahí, la Biblia, como la conocemos hoy, es la recopilación de los textos del pueblo de Israel, que en un principio eran documentos separados llamados libros, y que fueron escritos primero en arameo, luego en hebreo, posteriormente en griego, en ese orden histórico, hermanos: arameo, hebreo y griego, durante un periodo muy, muy largo en la historia. Después fueron reunidos para dar forma a dos documentos que se volvieron monumentales en la literatura universal, como es la Tanaj, o Tanash, dicen algunos, y que la Tanaj pues contiene la Torá, o sea, el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, pero es la Torá en el hebreo para el pueblo, en este documento monumental cuyo nombre original es Tanaj o Tanash, ¿de acuerdo? Después de la Tanaj, la otra obra monumental vino a ser la Septuaginta, la cual el hermano Manolo ya nos ha compartido en un par de ocasiones con detalles, con lujo de detalles. La Septuaginta aparece ahí el número romano de 70, porque aunque fueron 73 los eruditos consultados para hacer esa traducción al griego, les pareció bien utilizar la técnica de cifra redondeada, como se llama en matemática, cifra redondeada. Y entonces se le llamó la 70, en español sería la 70, pero es traducido como la Septuaginta. Después se incorporó a estos dos grandes trabajos literarios monumentales el Nuevo Testamento. Y juntos todos, hermanos, constituyen el fundamento de la fe judeo-cristiana. Solamente la Torá para lo que es el judaísmo, y toda la Biblia para nosotros, como lo es Antiguo y Nuevo Testamento, como el fundamento teológico de nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Una nota especial, hermanos, la constituye el hecho de que con sus 39 y 27 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, respectivamente, la Biblia es el libro más traducido, más leído y más vendido de la historia. Y aquí entonces llegamos a un pequeño ejercicio. Si alguno de ustedes sabe, hermanas y hermanos, cuál es el segundo libro históricamente más traducido después de la Biblia, puede ser que en este año cambie, el año pasado quizás cambió, para el año que viene no sé, pero históricamente, quitando como quien dice los últimos 10 años, como quien dice del 2010 para acá, 2011 para acá, dejando aparte esos años, ¿quién me puede decir cuál es el segundo libro más traducido, más leído y más vendido después de la Biblia? Si alguien lo sabe o si lo pueden consultar, les doy unos minutos para que lo consulten a través de algún recurso que dispongan ahí ustedes a mano. Puede recordarme, con excepción del hermano Manolo, por supuesto. Al hermano Manolo le vamos a pedir con todo respeto que no nos dé la respuesta. Ahí los demás y todos pueden responder. ¿Cuál es el segundo libro más traducido, más vendido y más leído después de la Biblia? Hasta hace cosa de unos 10 o 15 años. Es el de Don Quijote de la Mancha. Correcto, correcto. Muy bien. 10 puntos, 10 sobre 10 ahí por esa respuesta, Don Quijote de la Mancha. Ahora, debo decir algo importante. Durante los últimos 15 años, cada año varía cuál es el segundo, cuál es el tercer libro, y ha variado hasta el libro sexto o séptimo en estos últimos 12 o 15 años. Cada año va cambiando el segundo libro, pero gloria a Dios, hermanos, y un aleluya de ustedes para esto que voy a decir. Nunca ha perdido la Biblia su hegemonía. Cada año la Biblia siempre aparece como el libro más traducido, más leído y más vendido del mundo. Amén, hermanos. ¿Les alegra eso? Amén. Amén, hermano. Amén. Amén.
Qué bueno, qué bueno. Yo también me alegro con ustedes y gracias por participar en el ejercicio, ¿de acuerdo? Les dejo a ustedes como una tarea, no del curso, sino y personal, de que ustedes investiguen tal vez a través del Google o alguna otra fuente, cuáles son a veces cuál es el libro segundo o tercer lugar durante los últimos 5 o 7 años. Se los dejo como una tarea voluntaria ahí para ustedes, ¿de acuerdo? Bien. Amén. Em, Vamos a entrar a ver el trasfondo histórico de la historia de la Biblia. Tenemos ahí dos palabras que son muy importantes, forma y fondo. ¿Ya? Forma y fondo. No las voy a definir porque se explican por sí mismas durante vamos desarrollando la clase. En este punto de la clase debemos establecer que en otros documentos literarios los elementos forma, escritos o libros, y fondo, lo que se refiere al contenido, una vez terminados o descubiertos, revisados y corregidos, la mayoría de las veces sucedieron casi simultáneamente. Y en algunos casos varios años y quizás siglos después, procediendo entonces a su publicación, datando para los registros históricos la fecha en que vieron la luz pública, en cuanto a lo que son otros libros, ¿de acuerdo? Tal vez lo voy a repetir, que en este punto de forma y fondo eh, debemos establecer que en otros libros, en otras obras literarias, los elementos forma, que eso se refiere a los manuscritos, pergaminos, rollos o libros, y fondo, que es el contenido, una vez terminados o descubiertos, revisados y corregidos, la mayoría de las veces sucedieron casi simultáneamente, la forma y el fondo, casi simultáneamente, en muchos casos simultáneamente, y en no pocos casos casi simultáneamente. En algunos casos, pues varios años y siglos después, pero digamos, procediendo después, a lo que fue su publicación y datando para los registros de la historia la fecha en que vieron la luz pública. Cuando ya se imprimieron o se dieron a conocer al público, entonces se registró como fecha, valga la redundancia, valga la repetición, como fecha de registro histórico, la fecha de su publicación. Ahora, en cuanto a la Biblia, la forma y fondos de la Biblia preceden, o sea, fueron antes, preceden cientos y en algunos casos miles de años a todo lo que conlleva el proceso de su publicación. Ahí está la gran diferencia. O sea que muchos de los hechos y de las cosas que leemos en la Biblia sucedieron siglos y miles de años antes, no necesariamente, o sea, como los otros libros que fue cerca de su publicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a referirme brevísimamente al libro de Job. Según los eruditos en Biblia, en teología y en literatura universal, el libro de Job es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. O sea, precede al Génesis, fue escrito antes del Génesis, ¿verdad? Y aunque obviamente Job se escribió después de que Fenicia inventó la escritura, así como también Moisés escribió Pentateuco, obviamente hasta después de que había sido inventada la escritura por los fenicios, pero los hechos mencionados en Job son hechos que son de varios miles antes de Jesucristo. Y los hechos del Génesis, pues, si no más, al menos 2500 años antes de Cristo, aunque hay algunos que llegan a los 3000 años, y la mayoría, pues, de ellos entre 1700 y 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? También podemos mencionar el Éxodo. El Éxodo fue cuando Israel fue liberado de Egipto por Moisés, lo cual está corroborado históricamente. Y por eso Moisés es reconocido como el legislador, el más grande legislador de todos los tiempos, y de donde derivan inclusive constituciones políticas de repúblicas. No sé si ustedes sabían, pero la propia Rusia, la constitución política de Rusia, Estados Unidos con mayor razón por la herencia cristiana, pero grandes países avanzados como Francia, Rusia, Estados Unidos, tienen la base de su constitución política en la Biblia y en el libro del Éxodo, ¿verdad? Y de Deuteronomio, escritos por supuesto por Moisés. Así también podemos
ya sin comentario la época de los jueces. Inclusive yo voy a ampliar un poquito más la época del libro de los reyes, ¿no? Eso va entre 1000 y 2500 años antes de Jesucristo, ¿de acuerdo? Así, para pasar del fondo o contenido a la forma, o sea, en este caso a la forma de un libro como lo conocemos hoy, la forma se refiere a los rollos, a los pergaminos, a los manuscritos y a la página impresa o libros, hasta llegar a la Biblia como la conocemos hoy, hermanos. Conocemos hoy, pues no va más allá del siglo, como quien dice, más allá del tiempo de la Septuaginta y de la Tanaj, ¿verdad? Ya lo explicamos. Fueron pasando siglos de investigación y erudición literarios, hermanas y hermanos, para que la Biblia llegara a ser el documento que conocemos hoy. Un libro con 66 libros. Dije un libro en singular porque la Biblia es un libro, pero es un libro múltiple conteniendo 66 libros, ¿verdad? Los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, con el debido respeto para quienes desean atribuir otros 7 o 9 libros a la Biblia, pero que los cánones judeocristianos más estrictos y más apegados a la investigación histórica y a la veracidad, a los criterios de veracidad, pues la palabra del Señor, la palabra inspirada de Dios, son los 66 libros de nuestra Biblia. Así es. Vamos a hacer un pequeño espacio acá por si algún hermano quiere expresarse, quiere participar, desea comentar, desea ampliar algo, enriquecer la clase con algún aporte. Les vamos a permitir un par de minutos. Les escuchamos, hermanas y hermanos. O si es alguna pregunta, si es alguna pregunta y yo no pudiese responderla, tengo un alero conmigo, un alero extraordinario como es el hermano Manolo, y él puede también salir al rescate si yo tengo dificultad para responder alguna pregunta. Buenas noches, hermano. Solo tal vez una pregunta. Yo veía hace poco un documental donde decían que un grupo de estudiosos se reunía, de estudiosos de la palabra cada 30 años. Ellos iban cambiando el sentido de la Biblia para adaptarla al lenguaje de las nuevas generaciones, ya que no se entendía. Y por el descubrimiento de los nuevos rollos en el Mar Muerto, que tenían palabra que se adecuaba a lo que estaba sucediendo, ellos la iban modificando. Mi pregunta es, ¿qué tan malo está haciendo eso o qué tan productivo está haciendo eso para las generaciones que están cambiando lo que usted explica de la forma y el fondo de la palabra de Dios en general? Muchas gracias. Gracias, hermana. Bueno, yo lo que sé es que después de los rollos del mar, de los rollos encontrados en el Mar Muerto, lejos de faltarse a la confiabilidad de la Biblia, más bien se robustece, más bien se ha fortalecido la credibilidad, la confiabilidad de la Biblia, porque esos rollos del Mar Muerto, al ser traducidos antes de lo que... Si pudieran apagar su micrófono, algunos hermanos, que escucho las voces de algunos hermanos platicando, solo activen su micrófono cuando quieran participar, hermanos. Lo contrario, agradecería que se cierren los micrófonos. Bien, los rollos del Mar Muerto han corroborado la confiabilidad en la Biblia, y porque antes de hacer adaptaciones o traducciones o versiones, como quien dice, o paráfrasis para la comprensión de la palabra en nuestra actualidad idiomática y uso de palabras. Antes de eso, la traducción ha sido fiel y apegada al estudio con base en los idiomas originales. Y los rollos del Mar Muerto corroboraron por un libro, el libro de Isaías. También recientemente me enteré que el libro de Daniel fue corroborado con Isaías.
El hermano Manolo nos dirá enseguida si aparte de esos dos libros se corroboró alguno más, pero esos dos libros fueron corroborados y confrontados con los textos más originales, con los manuscritos más originales en el arameo y en el hebreo, y lejos de alejarnos de la verdad, nos acercaron más. Prácticamente la credibilidad del libro de Isaías, del libro de Daniel, y yo creo que hay más documentos, se robusteció, se fortaleció. Y hoy tenemos más razones para estar contentos porque han aparecido esos rollos, que es parte de la providencia soberanía y misericordia de Dios. Ahora, a lo que usted se refiere, a algún grupo que comienza, como quien dice, a trabajar, algún grupo de lingüistas o de cristianos que quieren hacer alguna versión para tratar de adecuar al contexto idiomático de hoy, a las formas de palabras hoy en día que comunican mejor alguna idea, pues no voy a entrar a opinar mucho acerca de eso, pero de todas maneras lo que sí les digo es que revisados en su original los rollos del Mar Muerto, lejos de debilitar la confiabilidad de la Biblia, la ha fortalecido, la ha robustecido. Ahora, ¿qué tanto puede beneficiar o perjudicar digamos, la creación de versiones o de paráfrasis de la Biblia por estos grupos de personas? Eso creo que el tiempo es el que lo va diciendo. Yo conozco algunas versiones muy confiables o algunas paráfrasis muy confiables, como son, por ejemplo, Dios habla hoy. También está la otra paráfrasis que se llama, tenía el nombre en este momento, pero no sé si, a ver, se me fue el nombre, lo tenía justamente aquí, pero aparte de Dios habla hoy. eh, si lo recuerdo, se lo digo enseguida, pero son como quien dice versiones y paráfrasis que son bastante acertadas y que se apegan en un 95% a, a la, a la originalidad de las palabras y a la intención de comunicar. Eh, no logré recordar esa otra versión, pero es una versión muy, muy bonita. Se las prometo tratar de recordarla y tenérselas para la semana entrante. No sé si hermano Manolo puede mencionar alguna versión o alguna paráfrasis confiable, conocida contemporáneamente de la Biblia. Es el lenguaje actual. Sí, correcto. Gracias, hermano. Bueno, tal vez no mencionar una más confiable porque tal vez y de pronto eso es por gustos. Y cada quien tiene un gusto diferente del el lenguaje que a uno le gusta utilizar. Sabemos que estamos en una cultura en que la mayoría nos gusta utilizar mucho la Reina Valera 1960, ¿verdad? Y así cada quien tendrá un gusto peculiar de poder leer alguna de esas traducciones. De acuerdo a la pregunta que hice el hermano, solo se me ocurre comentar lo siguiente. Lo que debemos de tener nosotros bastante cuidado es, usted ya explicó muy bien el beneficio que trajo el encontrar estos libros en el Mar Muerto, en las cuevas del Qumran y toda esta situación, ¿verdad? Que realmente ha sido un beneficio y no ha sido un perjuicio, sino un beneficio. Pero con respecto a las traducciones, sí tenemos que tener bastante cuidado en qué traducciones utilizar. Usted decía por ahí algo con relación al paráfrasis, porque hay algunas Biblias que son paráfrasis de lo escrito. Una paráfrasis es una operación intelectual que consiste en trasladar nuestras propias palabras de las ideas que han sido expresadas. Entonces, hay organizaciones que han parafraseado el sentir con sus propias palabras. Ahí hay que tener bastante cuidado, pues ya no es una traducción, sino que ellos están parafraseando. Yo no sé si alguien escuchó hace unos años en Guatemala una conferencia en donde parte del equipo, porque no es una persona que traduce la Biblia, sino es un equipo de traductores, de lingüistas, que tardan mucho tiempo en hacerlo, parte del equipo de traductores de la NBI, no sé si esa es la que usted estaba pensando, Mano Gilmer, pero la NBI, no es esa, pero ajá. La nueva versión internacional, ellos mismos declararon que hubieron errores en su traducción. Entonces, las traducciones nuevas hay que tenerle un poquito de mucho cuidado de ver cuáles son, porque se vuelven paráfrasis de las organizaciones que las están traduciendo. Por eso es
que un estudiante de la Biblia, entre más vaya estudiando, no tiene que acercarse a traducciones más recientes, sino tiene que acercarse a, a Biblias más llegadas a la raíz. Por eso es que se nos aconseja que estudiemos teología, que estudiemos hebreo y griego, para que agarremos los manuscritos originales y leamos en hebreo y leamos en griego, para no estar usando tanta traducción, que al final de todo, pues cada traducción le puede poner pues, ideas de acuerdo a su cultura y su contexto. Entonces, si en un momento aprendemos hebreo y griego y agarramos los manuscritos originales, por supuesto que es mucho mejor. Gracias, hermano, disculpe. A usted, gracias, hermano. Muy enriquecedor todo lo que ha dicho. Sí, y por eso yo mencionaba paráfrasis, porque la paráfrasis no es una versión. La versión revisada de Rey del 60 es una revisión y hubo una después, creo que en el 1997, me parece. Las versiones son más confiables porque son traducciones desde el original. Las paráfrasis son prácticamente como una explicación de los versículos. Y yo pues por eso no mencioné muchos nombres, solamente Dios habla hoy, y sí me hubiera gustado recordar el nombre de la otra que tenía en mente, pero lo olvidé. Solo sé que el Nuevo Testamento tiene como título lo más importante es el amor, y que realmente es una versión, no es una paráfrasis, pero es una versión en un lenguaje bastante actualizado y que fue prácticamente aprobada por las máximas autoridades teológicas en su momento, ¿verdad? Pero, o sea, hay que tener cuidado, como decía el hermano, entre la diferencia entre una versión y una paráfrasis. La paráfrasis es casi que, de alguna manera, es como un modo de interpretación del hermano o los hermanos que la trabajan, mientras que las versiones son traducciones directas desde los textos originales, ¿verdad? Así es. Y cuanto más antigua sea la versión que consultemos, mejor. Más estaremos realmente entendiendo la palabra del Señor con exactitud. Estaremos acercándonos más al conocimiento de la verdad original mientras más lejos vayamos en la consulta de estos documentos. Bien, en el año 597 antes de Cristo, el diminuto estado de Judea, que estaba situado en las zonas montañosas de Canaán, rompió su tratado de vasallos de Nabucodonosor, el soberano del poderoso imperio de Babilonia, un error grave que costó el asedio a Jerusalén, y hubo llantos y suspiros mientras dejaban su ciudad y veían el suntuoso templo de Salomón. Viajaron a Babilonia muy temerosos del futuro inmediato, y estos temores se hicieron realidad 11 años después, apenas, cuando en el 586 a.C., después de una rebelión de los judíos contra el emperador, este emperador incendió el templo, el glorioso templo de Salomón, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y lo convirtió en cenizas, ¿verdad? Según palabras de Karen Armstrong, la autora del libro Historia de la Biblia, que es el que nos sirve de base para nuestro curso. Las consecuentes frustración y descuido, hermanos, de su adoración a Yahvé, descuido que se extendió a los utensilios y documentos sagrados como el arca del testimonio con la Torá, que eran fundamentos de su fe y de su culto, de su liturgia, además de las circunstancias inherentes de la subyugación, resultaron en decadencia de su fervor, derivando en un estilo de vida franco y derivado de desobediencia. Todo esto es parte del trasfondo histórico para lo que es la historia de la Biblia. Una y otra vez, hermanos, aparte de Egipto y Babilonia, los descendientes de Jacob fueron sometidos y subyugados. Una y otra vez fueron sometidos y subyugados. Media y Persia separadamente y en momentos distintos tuvieron dominio sobre ellos. Después, la alianza entre Media y Persia, que los convirtió en un imperio unificado, en el imperio medo-persa, también los hicieron tributarios
¿verdad? O sea, alguna forma de esclavismo sobre ellos y tributarios en el sentido de que tenían que dar todos los impuestos y los tributos al emperador de los medopersas. Después de ellos les siguió Asiria, otro imperio que también sometió a los judíos y que los tuvo también como tributarios y siervos. Así que durante siglos y entre caídas y levantadas, entre esporádicos y sinceros, pero pequeños avivamientos respecto del culto a Yahvé, distaban mucho de sus antepasados en conocimiento y práctica de la adoración al Señor, y que debía agregar a su ritual de sacrificios u holocaustos tiempos de recogimiento y búsqueda del rostro de su Señor y Dios, como lo que ahora nosotros le llamamos nuestros tiempos devocionales con el Señor. Todo esto sucedió antes de que la Biblia llegara a ser el documento como lo conocemos hoy. Ahora, muy a pesar del eventual silencio de su Dios, en Israel no faltó la palabra del Señor a través de la presencia y voz proféticas. La misericordia y fidelidad del Señor le fiestas en medio del sufrimiento, desolación y tinieblas, irrumpía la anhelada luz de la esperanza. La fidelidad y misericordia de Dios siempre fueron puestas prácticamente en evidencia ante el pueblo de Israel con todo y su dureza y con todo y su olvido del Señor. Que tuvo espacios de silencio, fueron ellos los que se alejaron de su Dios y cayeron en desobediencia. Ahora, dentro de esa fidelidad del Señor y esa anhelada luz de esperanza, podemos mencionar, por ejemplo, que Nehemías constituyó luz y optimismo en su momento, actuando desde el esquema mismo del sistema dominante. Ustedes saben que prácticamente recibió autoridad delegada para poder reconstruir el de Jerusalén que había sido muchos años antes, ¿no? Luego la llegada de Ezequiel a Babilonia llevó también consolación y fortaleza. Solo 5 años después de que Ezequiel llegó a Babilonia, estando de pie junto al río Quebar, algunos dicen que tuvo una visión impactante. No conseguía ver claramente por qué dentro de aquella tempestuosa vorágine de fuego y de ruido ensordecedor, nada se ajustaba a las experiencias humanas. En palabras de cada autora del libro, todo lo que esa tremenda visión de Ezequiel no fue tan clara en su momento para él, porque realmente fue una experiencia impactante, muy fuerte, muy fuerte, como dice ahí, una tempestuosa experiencia de fuego ensordecedor y que no se ajustaba a las experiencias humanas conocidas, usando palabras de Karen Armstrong. Ahora, pero Ezequiel, eso sí, Ezequiel supo que estaba ante la presencia del Kabod, la gloria de Yahvé. O sea que por obra del Espíritu Santo, pues tuvo el discernimiento para darse cuenta que estaba ante la presencia de la gloria del Señor mientras estaba contemplando esa, y que más adelante llegó a desembocar inclusive en el proceso de historicidad de la Biblia, ¿verdad? Hasta llegar a ser el documento que conocemos hoy. Esa visión de Ezequiel fue muy profunda. Se extendió hasta él, entregándole un rollo que se lee lamentaciones, llantos y quejidos. Hijo de hombre, esa fue la orden del Señor. Cuando se extendió la mano del Señor hacia Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, aliméntate, ¿verdad? Ahí estaba la visión profética que ver con el avance de las escrituras y con la reivindicación del pueblo de Israel con las escrituras. Dice que Ezequiel tomó el rollo y consiguió tragarlo, lo engulló y aquello que a simple vista parecía amargo,
o que Ezequiel supuso que iba a ser algo amargo, como el ajenjo, como belladona, resultó siendo dulce y agradable a su paladar. Resultó ser tan dulce como la miel. Ahora, omitiendo detalles, hermanas y hermanos, por razones de tiempo y de espacio, la visión de Ezequiel se enfocaba con mucho a la reivindicación con la palabra de Dios. Mucha de esa visión tenía que ver con la reivindicación del pueblo hacia el Señor en cuanto a su palabra, que después pues vino a convertirse en el proceso a la creación, por así decirlo, a la conformación de la Biblia como libro como actualmente lo conocemos, como un libro múltiple con sus 66 libros, ¿de acuerdo? Es oportuno aclarar, hermanos, que los exiliados habían llevado consigo a Babilonia varios rollos del archivo real de Jerusalén y decidieron dedicarse tan pronto como fuese posible a revisar y a corregir aquellos documentos. Si alguna vez se les permitiera volver a casa, estos registros de la historia y del culto de su pueblo podrían desempeñar un importante papel en la restauración de la vida nacional. Era lo que pensaban los judíos de ese tiempo, los que estaban en el exilio en Babilonia y los que estuvieron bajo otros emperadores y bajo otros reinos mundiales, como ya mencionamos, como el de Asiria, como el de Media, como el de Persia, como el de propio Egipto. Aunque en ese momento pues, Moisés no había escrito aún la primera parte de la Torá, como son los 5 documentos del Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero el pueblo de Israel, en cada época de subyugación, de sometimiento, aunque muchas veces llegó casi al colmo de perder la esperanza, siempre había una pequeña luz que aparecía y que creaba la expectativa de que alguna vez el pueblo de Israel iba a ver consumada la palabra del Señor conocida hasta ese tiempo en beneficio del pueblo de Israel. Con todo, hermanos, desde Ezequiel todavía pasarían muchos años hasta que el yaveísmo, o sea, el teísmo auténtico, el yavismo viene de Yahvé, y el yavismo pues es el teísmo auténtico de los israelitas, de los judíos, tendrían que pasar muchos años hasta que el teísmo auténtico, el yavismo, llegara a convertirse en una religión, entre comillas, del libro, ¿verdad? Lo decimos entre comillas porque realmente el monoteísmo y el cristianismo nunca han sido una religión, definiendo la religión como uno de los intentos del hombre por llegar a Dios. Pero sabemos que el yavismo, el antiguo pacto y luego ahora Jesucristo, fueron los recursos de Dios para llegar al hombre. Fueron los recursos que Dios usó en un antiguo pacto, en un pacto nuevo, recursos que Dios usó para llegar al hombre, mientras que la religión es definida como los mejores intentos del hombre por encontrar a Dios. Así que por eso decimos que entre comillas, ¿verdad? El yavismo, pues, para llegar a convertirse en, yo diría, en vez de religión, en un esquema o una forma de liturgia y adoración al Señor, iban a pasar muchos años después de Ezequiel para que, con base en los documentos de la palabra de Dios conocida para los israelitas, pues ellos volvieran como quien dice, a recuperar su culto, sus holocaustos, sus sacrificios hacia el Señor, ¿verdad? Dice, demasiados años, hermanos, de desubicación geográfica, de desubicación social, de desubicación psicológica y respecto de su culto y de su fe, pues todo eso levantó una barrera humanamente infranqueable. El proceso sería largo y sufrido, desesperadamente necesitado de la providencia o de la intervención divina. Bajo Persia, hermanos y hermanas, bajo Persia, el escriba Esdras
jugó posiblemente el papel más decisivo para la reivindicación del pueblo con la palabra de Dios. Y sería bueno que le den una leidita al libro de Esdras, que no es muy largo, tiene unos pocos capítulos, y ahí van a ver ustedes el papel que jugó Esdras en el proceso hacia la reivindicación del pueblo con la palabra de Dios. Posiblemente Esdras fue el que jugó el papel más decisivo para ese regreso del pueblo judío a la palabra de Dios. Pero de ello, hermanas y hermanos, de esto, de Esdras y de la continuidad del proceso hacia la Biblia, como la conocemos hoy, hablaremos en nuestra próxima clase. ¿De acuerdo? Es todo por mi parte, muchas gracias. No sé si el hermano Manolo va a tener unos minutos con ustedes, pero siempre en relación con la clase, si él quiere referirse o enriquecer un poco, fortalecer un poco la mecánica de lo de la tarea, si se hace como usted lo venía haciendo, hermano, y como lo mencioné yo hace algún rato, de que ellos le tomen una fotografía al ejercicio que se les dejó, a la tarea que se les dejó, y luego la envíen al chat suyo, ¿verdad? Para que usted me lo haga llegar a mí, o inclusive usted también puede perfectamente calificar el trabajo de los hermanos que envíen su tarea, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el 21, Dios mediante, para la segunda parte de la historia de la Biblia, basada en el libro de Karen Armstrong, Historia de la Biblia. Y también en relación con el libro, si el hermano Manolo quiere hablar algo sobre el libro y si se puede tener acceso a ese libro, o quizás ya él lo envió al chat. Los últimos 3 días yo no he visto el chat, no sé si es así, pues, pero él nos dirá, él ampliará la información respecto de el documento de respaldo y respecto de la tarea que les hemos pedido, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Espero que esta primera parte de la historia de la Biblia enriquezca no solamente su conocimiento, sino su comunión con el Señor. Hasta pronto, hermanos.